un carro nuevo que usa computadora, entra y se te moja la computadora, te hace un caos y se te va electrónicamente el carro. Y en ese caso es bien importante también como el cliente va a considerar la reparación, porque han habido muchos mecánicos que no saben y los hacen cambiar piezas tal vez que no necesitaban cambiarla. Sí, mire, ese es el dolor de cabeza de los clientes, porque me ha pasado, ya he llevado clientes y me imagino yo que la gente se queja de todo el mundo, de los mecánicos más que todo. Pero sí, hay gente me ha dicho, fíjate que le he cambiado esto y esto y esto. Bueno, hace poquito me llevaron un vehículo que me dijo un cliente que le había metido 120,000 pesos al motor y que no se lo habían dejado bueno. Entonces me dice él me llama y me dice, yo quiero arreglarlo, pero no quiero gastar. Entonces le digo, eso lo hubiera hecho en un inicio, le digo. No ahorita Ya cuando gastó. ya cuando gastó todo, le digo. Entonces son cosas bien difíciles, pero todo tiene su costo, ¿verdad? Y cierto, a veces nosotros hablamos y decimos que hoy el comercio, si usted fija las tiendas y todo, no hay tanto mecánico, sino que hay muchos cambiapiezas. O sea, ¿qué quiere decir alguien? No, es que estas piezas se venden y hay que cambiarlas. Antes no, antes se podían reparar, antes se podían hacer cosas y el cliente podía ahorrarse. Lo que pasa ahora con la demanda y con que hay mucho vehículo y que a veces no alcanzamos, no vamos a perder tiempo en eso, porque si me pongo a perder tiempo, ¿qué te va a pagar y yo no voy a dar? Entonces, lo más Sí, fácil porque antes o se hace lo más fácil. reparaban la pieza usada y la ponían Sí, de nuevo. vaya, por ejemplo, bueno, hoy en los carros nuevos hay piezas que aunque usted le quieras cambiar los bules, los buchenes, no pueden, el mercado ya viene así, a modo de que el cliente la compre, ¿va? Pero antes sí se hacían mucho. Bueno, ahorita, el otro día estaba haciendo un empaque y alguien se rió de mí, porque yo estaba haciendo un empaque, porque estoy haciendo un empaque y lo venden. Sí, le digo, pero lo venden, pero viene en el kit, le digo, ¿y el kit cuánto le va a costar al cliente? 2,700 lempiras. Y a mí solo me costó 50 lempiras el pie de esta y le va a trabajar bien, le digo. Entonces son cosas que Vale la pena. valen la pena Ajá. rescatar, pues. Pues el cliente te busca, primero, porque sos consciente con los cobros. Segundo, porque le das garantía en tus trabajos. Y tercero, también porque ofreces una buena calidad en lo que haces. Y hay otro mito bastante grande, principalmente en las personas que desean adquirir un carro, que están los carros usados y viejitos, ¿va? Ajá. Y están los carros nuevos, que son caros, obviamente. ¿Cuál es la recomendación que vos puedes hacer en relación a la gente que quiere comprar un carro? Esto lo traigo porque mucha gente dice, compro un usado porque es más barato, pero al final en la reparación del carro va a terminar gastando casi lo que puede costar un carro nuevo. Entonces no sé qué recomendación podría dar porque hay carros nuevos que pueden costar que 300,000, 500,000 lempiras, pero no van a dar problemas dentro de 5 años. No sé qué tan cierto es eso. Sí, generalmente todo depende del factor económico, ¿va? Ajá. ¿Qué tengo capacidad yo y qué no tengo capacidad? Mire, a mí me da risa, ¿va? Porque hay gente que compra carritos de 20,000, de 40,000 y son medios de transporte de ellos. Y le meten 200. Y le meten el doble o el triple en reparaciones. Mire, hay carros que se le arregla la llanta de adelante, se arruina la de atrás. Arregla la de izquierda, se arruina la derecha. Y le arregla en la gasolina, se le arruina el otro. Y así el cliente vive. Al final que el cliente trabaja para el carro. Yo digo, mejor deséchelo. Pero hay carros de segunda mano que vienen en muy buenas condiciones, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, a mí me da risa porque dice, yo no estoy en contra de los que venden carros, ni mucho menos, todo es un comercio. Pero la gente dice, no, es que yo quiero este carro porque es recién ingresado. Puede ser que su vehículo, el que usted tiene, esté en mejores condiciones de que uno que está ingresando, que es recién ingresado. O sea, es nuevo en Honduras porque entra a Honduras, pero en las condiciones ha recorrido un montón de kilómetros. Entonces el problema a veces es que el que vende no es leal. Exacto. No te es leal. O sea, si tiene 200,000 kilómetros, dile al cliente tiene 200,000 kilómetros. Le cambian el kilometraje. Le cambian el kilometraje. Y el cliente llega y fíjese, Robin, que quería ver revísame este carro, a ver si tiene el kilometraje real. O por fuera están bien intactos los carros, pero la parte mecánica. Eso, lo que usted dice, mire, eso suele suceder. Que lo maquillan por fuera, porque la gente dicen que nosotros nos enamoramos por lo que vemos. Ah. Tal vez esta taza para mí es muy bonita,
me llaman los colores, la atención y todo, pero no sé por dentro o no sé lo que contiene. Lo tiene adentro. Ajá. Entonces los vehículos lo mismo. Los pintan. Los maquillan de una manera. Y por dentro oxidados. Hace poco, yo me gané un cliente. Mira, yo te voy a decir una cosa. Lo mejor en esta vida es ser honesto. Sé honesto y te va a ir bien. En todo lo que usted practique, sea honesto. Porque la honestidad te da mucha bendición de parte de Dios. ¿Por qué te lo digo? A mí me llegó hasta mi taller, llegó un cliente y me dijo, Robin, acabo de comprar este carro. Y me lo recomendaron a usted y necesito que me le cambie una pieza. Él iba porque le cambiaron una pieza de suspensión y me dice, y le digo yo, pero tenés que cambiar las dos, Leo, porque las dos no sirven. ¿Y qué pasa si no la cambio? Es un Tacoma, ¿va? El problema de este carro es que no cambia la suspensión, las llantas se abren. No sé si usted ha visto... Se despatarran, destaparradas así, abiertos y todo, ¿va? Como la serie, creo que sucede. Ajá, que se abren. Ajá. Entonces, pero a aquella se le salen las llantas. Al Tacoma se le sale la llanta por el tipo de suspensión que trae. Pero le digo, lo mejor es que la cambies porque estás a punto. Pues en eso pusimos a cambiarla así, cámbiala, y ya las cambié y todo. Cuando en una de esas me dice, ¿será que me revisa la emergencia? Que este carro no, me dijo el muchacho que va a regularlo. Y me meto abajo, ¿va? Y voy a ver el chasis podrido. Pero, mira, hay un Dios vivo. Ahí está el amigo. Con el dedo le quebraba. Con el día le habían zampado, creo que no le habían puesto ni flex, sino que una como masilla que le ponen, pero que parecida a un pegamento, no sé cómo que le llaman, que me escapa el nombre ahorita. Entonces, fibra, fibra, como para pegar plástico. Entonces, yo le metía los dedos así. Qué peligroso. Y le digo yo, ¿y a quién le compró este vehículo? A mi amigo, Entonces le digo, ¿es su amigo o es un buen revendedor? O es enemigo. No, es mi amigo, me dice. Entonces le digo yo, mire, a mí no me importa si se lo vendieron bueno o le vendieron mal, usted lo compró. Pero si hay chance de cambiarlo, cámbialo. Porque este es un problema futuro para usted. Y ya inmediato. Pero el tipo dice que fue a reclamarle y le dijo que le devolviera. Y le dijo al muchacho, eso se arregla. Pero si no lo querés, no te preocupes. Y lo agarró y lo devolvió. Ahí llegó con otro. Y le digo, este sí está bueno. Y usted le dio, iba a revisar la emergencia y... Íbamos a revisar la emergencia y ya no, hombre, ¿para qué, compa? Le va a meter piso a este carro. Le digo, mejor llévenlo al que lo vendió. O mire a ver qué hace. Y eso a saber a cuánta gente no le ha pasado eso. Es que como los carros vienen de Estados Unidos, hay unos lugares que hay mucha nieve y en la nieve ponen sal. O la sal. Se come el metal. Entonces, o a las ciudades que están cerca del mar también, ¿va? Sí, pero generalmente es donde hay mucha nieve, como para deshacer la nieve tiran sal, ¿va? Y estos carros de arena, de estos de playa, perdón, que andan en arena y no agarran corrosión con el agua salada. Sí, también, porque acuérdate que todo eso es sal, pues. El mar... Pero se supone que están para eso, ¿ah? Creado. No, pero siempre va a tener su desgaste. Siempre. Sí, el metal, ponen un metal con sal ¿Y con cuántas veces que tenga contacto el agua con sal? O sea, allí puede andar, vaya, por ejemplo, usted puede tener un carro, digamos, en Puerto Cortés, en Ceiba o en todo esos lados, pues no vas a ver mucho el daño, va, porque no lo metes directamente en la playa, va. Pero sí en los lugares donde los carros, en las orillas siempre generalmente, por los tipos de agua, si son aguas demasiado alcalinas, le llamamos nosotros, con mayor contenido de metales, puede tener un efecto de oxidación o comerse la lata o desgastarla, prácticamente la pudre. Y para una persona que está deseando comprar un carro, adquirir uno, tal vez ya sabe la marca, pero no sabe qué debe de fijarse para comprar uno, ¿qué consejo podría dar o qué ítems, recomendaciones? Yo digo que depende para qué lo voy a utilizar. Usted me dice, Robin, quiero comprar un carro. Para uso diario. Para uso diario. ¿Va a viajar? No, Robin, solo me voy a mover aquí y tal vez de vez en cuando. Entonces, ¿qué quiere usted? ¿Economía o quiere usted velocidad? ¿O quiere ergonomía también? Todo eso. Decía mi papá que en la Ford los gustos se pagan, porque la Ford es de los carros más ergonómicos que hay. Cuando hablas de ergonomía, hablo de la comodidad que te puede ofrecer un vehículo. La eficiencia. Ford, eso es como andar en un avión, ¿va? Tienes espacio que en el asiento delantero caben 5. Sí, pues, o sea, ofrece un montón de cosas, ¿va? Pero en el consumo de combustible, es algo que hay que pagar. Pues esto tiene un costo. Entonces, vaya, la gente aquí en la ciudad le gusta mucho el Toyota, el Corolla, digamos, ¿va? Hablemoslo de marca. El Corolla porque es un carro bien duradero, ¿va? Hasta la 2008 ha sido un carro muy bueno. Creo que es el carro universal que mejor ha sacado Toyota, que es a nivel mundial reconocido como el mejor
Sí, ha sido por uno de eficiencia. los mejores vehículos que han podido, podemos decir, sacar. Y ha sido uno de los carros que así se han podido vender. Depende del área, porque vas a Europa, España y todo eso, los carros no. Volkswagen. Sí, ya estás hablando del famoso Peugeot y que son estándar, no son automáticos. O sea, es una gran controversia. Vaya, los carros que vemos aquí, las Hilux y todas esas, en esos lados casi no se miran. Va. Entonces, Exacto. depende de la zona donde nosotros estamos, así es el tipo de vehículo que... También el terreno, porque si es calle empedrada o si es una calle en la montaña, todo eso va a influir mucho en la compra del vehículo. Todo influye. En San Pedro Sula usted mira que el domina el turismo y domina la camioneta. ¿Por qué? Porque es un carro más familiar, va, por el tipo de ciudad. En estos lados, si nos venís al occidente y partes así donde el terreno no son tan planos. Carros de así, paila. son carros, predominan carros de paila y carros duraderos porque la gente mete a montañas, a lugares feos. No es lo mismo irse a una montaña con un carro robusto, un paila, que irse con un turismo. Hay un video famoso que se hizo famoso porque estaba inundado ahorita en tiempos de inundaciones. ¿Va? Estaba inundado y el turismito entonces vino y era un mecánico el que llevaba el carro, entonces como él sabe, bueno, ustedes saben más, ¿va? Se puso de retroceso y se fue en contra del agua, en contra así de retroceso y pasó el turismito y todo el mundo le preguntaba, pero como en la mecánica se llevan esos términos, decía que el agua no había entrado por enfrente. Ajá. Pero en realidad, ¿cuál es la explicación que tiene acerca de...? No, lo que pasa es que, vaya, por ejemplo, el carro lo pudieras haber sacado de frente. El detalle está en que hasta dónde llega el nivel del agua. Tal vez el nivel del agua no llegó a las partes eléctricas, porque un carro nuevo que usa computadora entra y se te moja la computadora, te hace un caos y se te va electrónicamente el carro. Un cliente le acaba de pasar con una Kia en Copán Ruinas, Copán Ruinas, pasó un río, no sé dónde, iban para, no sé dónde, pero pasó y se le inundó. Y la computadora, como la llevaba en un lugar muy bajo, entonces, y va por fuera, exterior, entonces se le mojó. Y inmediatamente se le pagó. Dice que gastó como 10,000 lempiras, dice, en la reparación, en la arreglada, por querer cruzar el río. Entonces yo digo, no es tanto cómo lo saco o cómo lo meto, sino hasta dónde llega el nivel del agua. Y como hay unos carros que traen el carburador arriba, entonces esos sí pueden pasar porque es respiradero del Sí, motor. el respiradero del motor no se inunda, pero, o sea, no es una garantía. Sí, pero si ese carro trae computadora y la computadora se moja, automática. Todo el eléctrico, al tener contacto con el agua, hay conducción eléctrica, hay un contacto. Con el lavado de motor, con el lavado de motor, ¿qué se puede decir? La gente, es un gran problema eso. Yo he llevado, sí, algunos dicen como mitos, digamos. Ajá. Algunos dicen que sí. Otros dicen que con vapor, que... Sí, o sea, vaya, yo te digo, ¿cómo recomienda lavar un carro usted? Con máquinas a vapor. Porque el vapor es un aire caliente. O sea, no te acumula agua en un vehículo. Como te digo, un vehículo electrónico, el peor enemigo del vehículo es el agua. ¿Va? O sea, que le caiga agua porque las partes eléctricas se te dañan. Pero en un vehículo que no es electrónico, le puedes echar agua y en la lata no le va a pasar nada. Pero sí, uno dice, mejor aire caliente. O sea, mejor lávenlo a vapor, límpienlo a vapor, porque o el agua te lo daña. O sea, te provoca un gasto para ti, pues. Y es el peor enemigo del agua en cuestiones de metal. eléctricas. De metal también va, porque el radiador, mucha gente acostumbra a echarle agua. Sí, cuando estamos ya es una parte interna. ¿Por qué no recomendamos agua? Porque como la temperatura del motor oscila de 82 grados arriba, o sea, es una temperatura alta, van. No arriba de 90 o de 100 porque se va la agua, el punto de ebullición del agua es 100 grados, va. Entonces, si le pones agua, se va a volatilizar. Entonces, uno dice, pone un anticongelante porque la temperatura de ebullición es elevada, ¿va? Entonces te ayuda y evita que el motor se oxide porque la calor con lo caliente, con el agua, se oxida. Provoca químicamente. Mira, cuando no usa coolant, destapas tu radiador o el depósito del radiador,
aquello café que parece chocolate. Ajá. Por eso, porque estás usando una mala praxis. Y todo eso, como el block del vehículo, el agua circula alrededor del motor, eso te enfría. Entonces, cuando hay desgaste, esas partículas de metal, todas se vienen El residuo. Ajá. todos los residuos los arrastra el radiador y es donde se te obstruye y empezás a que me baqueteen el radiador, una limpieza y ya. No, con gusto. Si ustedes miran aquí el podcast y me dicen, fíjate que lo estuve viendo ya, le podemos hacer una revisión totalmente gratuita de su vehículo. No, llévelo sin ningún costo ni nada. Usted me dice, Robin, fíjese que lo miramos ahí que en el podcast de Onan y fíjese que nosotros estábamos viendo. Entonces ellos, bueno, yo les hago una revisión de su vehículo o si ustedes tienen alguna duda, con gusto lléguenlo sin ningún tipo de costo. Si necesitan algo en que lo podamos apoyar, podemos hacerlo. Guan.